¿Bien? ¿Qué tal? ¿El parcial? ¿Más o menos? ¿Bien? ¿Tienen fe? Si están acá, que tienen fe. Sí, claro, está bien. Está bien. Bueno. Vamos a ver hoy quedamos yo con ustedes la última clase, con ustedes y yo la última clase, ¿no? Que habíamos dado hasta las 5, vale. Bien. Bueno, hoy vamos a empezar con las 6 y vamos a ver cómo vamos. Acá, intervención. Bueno, vamos a ver, esta bolilla, vamos a ver algo de intervención. La verdad que hay institutos que hay que verlos porque están en el programa y porque son parte de la ley, pero en rigor no tienen mucha aplicación práctica, como ser la intervención, la pluralidad ejemplar, las copias. Sí me parece que tiene más relevancia la cancelación, así que yo hoy les voy a explicar intervención y cancelación, lo demás lo ven ustedes. Me parece más importante avanzar en otros temas y no perder tiempo con eso. Bueno, la intervención es un pago por tercero, es decir, lo podemos ubicar dentro de los medios de garantías cambiarias y hace alusión a esto. Es decir, cuando tenemos un obligado cambiario que no atiende el pago de la deuda o del pagaré y aparece un tercero o alguno de los que están en la cadena de depósitos y abona el título. Formula la aceptación y eventualmente también abona el título. El 74, vamos a empezar con el artículo 75, que dice que la aceptación por intervención puede hacerse toda vez que el portador de una letra de cambio aceptable pueda ejercitar la acción de regreso antes del vencimiento. Aquí, a este artículo 75 lo tiene que concordar. Ustedes saben lo que es concordar, ¿no? Porque si no yo hablo y no se entiende. ¿Qué es concordar un artículo? Significa que tiene relación con otro. Es decir, que ustedes tienen que leer este artículo con aquel artículo al que yo les digo que tienen que concordar, porque si no, no se entiende demasiado. Entonces, el 75 que estamos leyendo lo tienen que concordar con el 47. Porque fíjense que la hipótesis que contempla este artículo es que cuando pueda ejercitar una acción de regreso antes del vencimiento. Para saber cuándo se ejerce una acción de regreso antes del vencimiento, nos vamos al artículo 47, que dice que el portador puede ejercer las acciones cambiarias de regreso contra los endosantes, libradores o obligados al vencimiento, si el pago no se hubiera efectuado, o aún antes del vencimiento, si la aceptación hubiese sido rehusada en todo o en parte. Esto ya lo vimos, cuando vimos la cláusula no aceptable. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bien. Entonces, decíamos que cuando el portador concurre al domicilio del girado y le presenta la letra para su aceptación y el girado no acepta, ya no tiene sentido que espere el vencimiento. ¿Correcto? Porque se sabe que no la va a pagar. Entonces la ley lo que
establece en esos casos es que él puede ejercitar las acciones de regreso en forma anticipada, antes del vencimiento. Salvo que el título tenga la cláusula no aceptable. Bien. Volvemos. La hipótesis contemplada en el 75 es esta, es la acción anticipada de regreso, que será en esta hipótesis, o en caso de concurso de liquidado, haya o no aceptado, o de cesación de pago aunque no le diera declaración judicial, o cuando hubiese resultado infructuoso el pedido de embargo sobre sus bienes. Fíjense que es mucho más amplio este artículo que lo que la presentación en concurso. Si bien la presentación en concurso es una de las hipótesis, pero agrega que se encuentre en estado de cesación de pagos o que simplemente el embargo de sus bienes no vea resultado posible. Habrá que ver cómo se prueba el estado de cesación de pagos. ¿No? Es medio rara la norma, me parece que es demasiado general y no atiende a la cuestión práctica. Porque la verdad es que el estado de cesación de pagos es uno de los requisitos que debe demostrar un deudor cuando se presenta en concurso, ¿no? Este curso está bueno porque estamos viendo concursos. Entonces, ¿cómo hace en este caso el acreedor cambiario para demostrar que puede ejercitar la acción de regreso anticipada si no hay una declaración judicial del estado de cesación de pago de su deudor? No sé, yo lo veo, la verdad que no sé si se dan en la práctica este tipo de hipótesis, porque ningún juez que no esté inmerso en un proceso concursal va a dictar una resolución declarando el estado de cesación de pagos. Ustedes saben, ustedes como síndicos van a tener que intervenir en un concurso del día de mañana, que el estado de cesación de pagos es el pilar fundamental para solicitar la apertura de un concurso. Y que la mayoría de los pedidos de concurso se rechazan, ya sea por algunos requisitos formales, pero en realidad normalmente el juez otorga ese plazo de 10 días para completar los requisitos, pero no hay forma que hagan un concurso si no se prueba el estado de cesación de pagos, cosa que no es fácil de probar. Porque, como ustedes saben, no es el mero incumplimiento o uno o varios incumplimientos, sino que es un estado generalizado de insuficiencia patrimonial para atender con recursos normales, habituales, o regulares, digamos, el cumplimiento de las obligaciones de quien pide el concurso o bien de a quien se le ha pedido. Así que yo creo que lo veo difícil a que alguien recurra a esa figura, sino que más bien sería alguien que intentó embargar, que no tiene bienes, y entonces directamente dice la acción de regreso anticipado. Bueno, pero volviendo a la intervención, cuando una letra de cambio se hubiese indicado a una persona para aceptarla o pagarla por intervención en lugar de pago, el portador no puede, antes del vencimiento, ejercer la acción regresiva contra el que ha puesto la indicación y contra los firmantes sucesivos. Fíjense la importancia de esto, porque si se ha indicado, una de las intervenciones posibles es la indicada. Es decir, que en el mismo título, ya sea el librador o alguno de los endosantes, ha indicado quién pagará por intervención en caso que no cumpla aquel a quien se requiere el pago. En ese caso, no puede ejercerse la acción anticipada de regreso frente al incumplimiento del requerido de pago. ¿Por qué? Porque hay alguien que se ha designado para que pague ese título. Y el pago de ese título por este tercero va a ser recién al vencimiento. Con lo cual la norma dice, aun cuando se presenten las hipótesis que acabamos de repasar para el ejercicio de la acción de regreso en forma anticipada,
Igualmente el portador del título, en caso de que se haya indicado a alguien para que pague por intervención, debe esperar al vencimiento, porque al vencimiento está la posibilidad de que este tercero abone la letra. ¿El nombre de ese tercero está escrito en la letra también? Tiene que estar escrito en la letra. ¿Y qué cuando es por indicación? Es como una suerte de garante también. Exacto, exacto. Es como una suerte, es un garante. Es un garante. ¿Y qué leyenda se pondría o no se pondría nada en este caso? Pago por intervención. Pago por Intervención. intervención y el nombre, algo que la ley no lo dice, pero tiene que ser algo corto, que es un pagaré con el intercambio y que sea indubitable. La cuestión de que esta persona esté indicada para la intervención. Bueno, el portador no puede ante el vencimiento ejercer la acción regresiva con el que ha puesto la indicación y contra los firmantes sucesivos, a menos que él hubiese presentado la letra a la persona indicada y que habiendo esta rehusado la aceptación se haya por mención protesta. Bueno, está claro. Él, en vez de ir contra el deudor primigenio, digamos, fue contra, no sé si se llama, no sé, contra el tercero, vamos a decir, contra este tercero, y rehúsa la aceptación o el pago, en cuyo caso hay que formular protesta. Ya en un rato vamos a ver protesta. En otros casos de intervención, el portador puede rehusar la aceptación por intervención. Sin embargo, si la emite se pierde el derecho a ejercitar la acción de regreso antes del vencimiento, lo que hablamos recién. La aceptación por intervención debe constar en la letra de cambio y ser firmada por el interviniente. Esto responde a la pregunta de recién. Debe indicar por quién ha sido aceptada. A falta de esta indicación, se considera otorgada por el librador. Importante. La ley subsana la falta de indicación, diciendo que en ese caso se otorga por el librador. O sea, que interviene por el librador. Exacto. Ante la falta de pago del librador. Si no se aclara por quién está interviniendo. Si no se aclara. Si no se aclara, la ley presume que es por el librador. El pago por intervención puede hacerse toda vez que el portador puede ejercitar la acción de regreso al vencimiento o antes de él. El pago debe comprender toda la suma que hubiera debido abonar a aquel por el cual tuvo lugar la intervención y debe efectuarse más tardar al día siguiente. El pago por intervención resulta de la misma del proceso, del protesto, etc. Bueno, nada. Sepan además que el pago por intervención puede ser espontánea, además de la que estamos viendo. Véanlo, la verdad que no tienen mucha aplicación en la práctica, léanlo, sepan el tema, no suele ocurrir esto, no suele ocurrir que venga un alma bondadosa y quiera pagar por alguien que no ha cumplido. Por eso no tiene mucha aplicación práctica. Pero entonces puede ser que exista intervención cuando el deudor entra en concurso, pero después abre el salvataje y viene otro y que se cambie la titularidad. No, pero no porque la intervención es un acto cambiario. Tiene que constar en el mismo título. O sea, ustedes siempre piensen que en materia cambiaria se aplican todos los principios que vimos al comienzo. Entre ellos, completividad. Y piensen que los derechos incorporados en un título de crédito se hacen valer con la posesión del documento y todo está ahí. No es necesario recurrir a cuestiones extracambiarias. Lo que usted me habla es otra situación que no es la intervención cambiaria. Okay. Bien. Bueno, vamos a ver
cancelación, que sí me parece un tema importante. Cancelación se da en aquellas hipótesis en que nos encontramos frente a títulos extraviados, destruidos o sustraídos. Y es la manera en que la ley establece un procedimiento para quien ha sido desposeído del título, ya sea porque lo perdió, porque se lo robaron o porque a él mismo se le destruyó, pueda recuperar los derechos emanados de ese título. Aquí hay varios intereses en juego. Están no solo los intereses del portador del título, que ya no lo es, porque no puede ejercer los derechos porque el título está destruido, porque no lo tiene, sino también el derecho del deudor y el derecho de aquel que se haya apoderado del título, por la razón que fuera, si es de buena fe. Ustedes sepan que la ley siempre protege a los portadores del título de buena fe, y en la medida en que exista una cadena regular de endosos, puede ejercer los derechos del documento, porque no se indaga acerca de la causa de obligación, el principio de atracción. Entonces, con todos esos intereses en juego, la cancelación es el instituto que va a tratar de conjugar y de no afectar ninguno de esos intereses. Comenzando la ley a decir que cuando ocurre esta situación, es decir, cuando el portador pierde el título, se le destruye o se lo sustrajeron, puede dar aviso al girado y al librador. Vamos a ver. En caso de pérdida, sustracción o destrucción de la letra cambio, el portador puede comunicar el hecho al girado y al librador y requerir la cancelación del título ante el juez. Bueno, ese puede nos habla claramente de una facultad, una potestad, que no es una obligación. ¿Esto qué significa? El que perdió el título puede iniciar directamente el proceso de cancelación cambiaria. La ley le da la posibilidad de notificarlo y me parece que con buen tino, y yo lo haría para ir advirtiéndolo al girado que, che, mirá, me perdí. Si aparece otro reclamando estos derechos, no lo pagues. Yo le comunicaría eso. Ahora, ese no es el efecto de la ley. La mera comunicación establecida en la primera parte de este artículo no impide que el deudor pague válidamente el título a aquel portador que aparezca como portador del título luego de una cadena regular de endosos. Porque en realidad la prohibición, o no es una prohibición, pero digamos, si paga mal el deudor, recién cuando se le notifica de la sentencia firme de cancelación cambiaria, que vamos a ver qué es ahora. Entonces, paralelamente a eso, a esa comunicación que puede o no realizar el ex portador del título, inicia el procedimiento de cancelación cambiaria, que no es más ni menos, lo tiene que iniciar el juez competente, que no es más ni menos que una demanda en donde se explica la situación, donde se exponen los hechos, lo perdí en tal lugar, o se me destruyó, porque se me cayó al agua y ya no sé. Lo que puede, se explica esta situación y se trata de individualizarlo al título lo mejor posible. ¿Cómo se individualiza el título? Indicando los requisitos: fecha de creación, vencimiento, lugar de creación, bueno, qué tipo de vencimiento era, lo que fuera, si tenía endoso, lo que fuera.
Todo eso se explica en la demanda. De eso, con eso se publican edictos. Es la manera de hacer pública una pretensión judicial cuando no tenemos una contraparte. Porque en este caso no se demanda a fulano o perengano. Precisamente porque el exportador del título no sabe quién lo tiene. Entonces se hace una demanda genérica para cualquiera que lo tenga. Se publican los edictos por 15 días. Luego de esa publicación empieza a correr el plazo de 60 días. En realidad, perdón, me estoy adelantando. Cuando uno presenta la demanda, después sale una resolución del juez, disponiendo la cancelación del título. En esa resolución se consignan todos los requisitos del título que lo individualizan. Esto, como le digo, se publica en edictos. Si pasados los 60 días no se presenta nadie al formular una oposición, podría presentarse alguien diciendo: yo el título lo tengo, soy portador legítimo, lo recibí de buena fe, me opongo al procedimiento de cancelación cambiaria. Entonces aquí puede ocurrir dos cosas: o triunfa el oponente mediante esa excepción que opone en el juicio de cancelación, y en ese caso la cancelación no prospera y los derechos puede ejercer, el deudor le puede pagar válidamente a quien es portador del título, o bien le rechazan esa oposición, prospera la cancelación y por lo tanto el exportador recupera los derechos que tenía sobre el título, y con esa sentencia, ya no tiene el título, pero tiene una sentencia que equivale al título, puede ejercer los derechos cambiarios. Luego de transcurrido todo esto. Estos 60 días son después del vencimiento de ese supuesto. Exactamente. Después del vencimiento. Hay una disquisición en la ley que lo tienen que ver bien, porque los 60 días se cuentan según el vencimiento. Fíjense que dice: también autorizar el pago para después de transcurrido 60 días, contados desde la fecha de la última publicación de edictos, si la letra ya hubiese vencido o fuese a la vista, o desde el vencimiento, si este fuese posterior a aquella fecha y siempre que el intervalo no se dedujese oposición por el tenedor. Es decir, los 60 días se contarán desde el vencimiento. En el caso del vencimiento a la vista, o que ya se hubiera producido, son 60 días desde la declaración, desde la sentencia. Si no, esos 60 días se cuentan desde que se produzca el vencimiento. Bien, a ver. Pero o sea que la sentencia recién la da el juez cuando no aparece nadie, o cuando aparece alguien pero prospera la cancelación. No, esto es parecido a los procesos monitorios. Yo creo que en Jujuy esto estaría encauzado por un proceso monitorio. A ver, de paso les explico para que lo sepan. Hoy, si uno tiene un título ejecutivo, tiene dos posibles procedimientos para ejercer la acción ejecutiva, la acción cambiaria. Vamos a hacer más riguroso con la técnica. Uno es el proceso ejecutivo que viene desde antaño. El proceso ejecutivo, uno presenta la demanda, presenta el título, se corre el traslado a la otra parte por 5 días para que oponga excepciones. Si no opuso excepciones, o si esas excepciones fueran rechazadas, recién se dicta la sentencia. Y pasados 5 días, que esa sentencia no sea recurrida, queda firme y se ejecuta. Se embarga. ¿Se entiende acá? Esto es, comilla, 15, 14, ya no estamos adelantando, estamos aplicando ahora. La otra manera, que es la que la mayoría de los abogados utilizamos, porque es más eficaz, es el proceso monitorio, que es nuevo. El proceso monitorio es esto. Es decir, uno presenta la demanda con el título ejecutivo y en vez de correrle traslado a la otra parte para que formule excepciones, el juez dicta una sentencia monitorio. Es decir, dicta una sentencia de cancelación en este caso.
ya dicta la sentencia. Y ustedes me dirán, ¿y el ejercicio del derecho de defensa si no hay contraparte todavía? No está asegurado. Sí está asegurado porque esa sentencia se notifica, pero se le da al notificado, en el caso de la cancelación, no va a haber una persona individual, ya lo dijimos, porque hay publicación de dictos, es decir, por la publicación de dictos se llama a todos aquellos que se sientan afectados, que pudieran sentirse afectados por esa cancelación, y ese es el momento en donde pueden oponer las defensas. ¿A los 60 días? O sea, ya tenemos, claro, ya tenemos sentencia, no es que después se va a dictar una sentencia, ya tenemos la sentencia. Si no hay oposición, bueno, la sentencia queda firme y se hace valer, digamos, el cancelante recupera los derechos de ese título. Si no, el juez sí tiene que dictar otra resolución, y a esto quizá usted se refería, porque si hay oposición es necesario que el juez resuelva esa oposición. Entonces ahí sí va a haber otra resolución, o llámenla otra sentencia, aceptando esas excepciones, esa oposición o no. En cuyo caso, si no acepta, como dije recién, el que se presentó a oponerse tendrá un título válido para ejercer sus derechos, y si en cambio rechaza, el cancelante habrá recuperado los derechos sobre ese título. ¿Entienden? ¿O no? Igual, esto que tenemos acá, esta reunión, esta charla que tenemos acá, es para que ustedes después vayan y lean, porque no es todo. Yo no les digo todo, hay cosas que me olvido, hay cosas que las puedo decir mal, trato de no hacerlo. Entonces, ustedes después con esta charla dicen, bueno, cuando lo leen no van de cero. Es más, mejor hubiera sido que lo lean antes. Pero no importa, digamos, la clase es para eso. De todas maneras, con el apunte que ustedes se llevan de clase, no es suficiente. Tienen que ir y leer en el libro, porque además ahí se entiende mejor. Bueno. Vencimiento. ¿Qué artículo es la cancelación? De 89 en adelante. 89 a 95. Yo, por ejemplo, me olvidé de decirle que tienen que prestar fianza, quien inicia la demanda tiene que prestar fianzas a las resultas de si esa petición le ha provocado algún perjuicio al portador legítimo del título. Eso también tiene que hacerlo, después se va a requerir, porque así lo establece la ley. Bueno. El vencimiento está a partir del artículo 35. Nosotros ya hemos visto bastante el tema del vencimiento porque se relaciona con otros temas que hemos desarrollado en clase, ¿no? Y entonces hemos dicho que había ¿cuántas formas de vencimiento? Claro, bien. Esto debe ser materia demasiada. Bien. Y sí. Bueno, entonces, ¿y cuáles son? Bueno, ya saben, entonces. Ya lo omitimos eso. Bueno, lo vamos a relacionar al vencimiento con el protesto. Hoy lo vamos a ver. Porque yo creo que sí han visto protesto. Digo de curso de lo que sí han visto protesto. El concepto, nada más. Concepto. No, bueno, pero dar el concepto funciona. O sea, lo mismo que como que decía. Después lo van a ver. Y sí, lo titulé bien después cuando lo vean. Eso es, después lo van a ver. Bueno, no importa, hoy lo vamos a ver. Bueno, el concepto de vencimiento no lo voy a decir. Formas de vencimiento son las que acaban de decir ustedes. El
importante señalar algunas cuestiones prácticas del vencimiento, que son las presunciones. Bueno, a ver, lo repasamos rápido. A mi juicio, los vencimientos más importantes son a fecha y a la vista. Son los más comunes. El vencimiento a la vista, les diría que es de los más comunes de todos, que es que se produce cuando letra de cambio. Cuando el vencimiento coincide, digamos, con el momento de presentación del título. En el momento coincide la presentación del título. Cuando se lo reservas al girado, Sí. para que dé la vista. Usted se mezcló todo y usted dijo incompleto. Sería el vencimiento coincide con el momento de presentación del título de crédito para su Al pago. girado. Para su pago. Por eso era incompleto. Ustedes saben que si el portador tiene un título, lo tiene que presentar al girado. El girado no sabe nada. El girado es un tercero hasta que no acepta. No es obligado a cambiar. Esto lo recontra sabemos. Pero digo, esa diligencia, esa carga que tiene por lo del título es primero ir para la aceptación. ¿No? Bueno, entonces, cuando nosotros decimos que se produce el vencimiento a la vista con la presentación del título al girado, es una respuesta incompleta. Porque la respuesta correcta es para su pago. O sea, ya tenemos un girado aceptante que está incorporado como obligado cambiario. Y la ley dice que en ese caso la presentación del título a la vista coincide con el vencimiento para su pago. Bueno, el título a cierto tiempo vista es desde la fecha de creación a cierto tiempo, a un mes vista, a 2 meses vista, a 10 días vista. O sea, desde que hace la vista, corre los 10 días. Exactamente. Desde que hace la vista, corren los 10 días. No se cuenta. Pero ahí no sería no estoy presentando el título para el cobro. Estoy presentando para que me haga la vista y que ahí de 10 días recién voy a poder. Bueno, pero sí, ese es para la aceptación. Claro. Para la aceptación. Sí. Entonces, ¿cómo funciona este? Yo hago la presentación del título y desde la vista, esto le iba a decir. Cuando son días corridos, son días corridos lo que establece la ley, salvo que diga días hábiles. Es decir, cuando la ley dice días y no aclara que son hábiles, como por ejemplo en el caso del pago que dice a las 48 horas hábiles, son días corridos. Y no se cuenta el día de la vista en este caso, sino que se cuenta a partir del día siguiente, es el día 1. La ley lo que dice es y la ley lo que dice, las letras de cambio giradas a otros vencimientos distintos de los indicados o a vencimientos sucesivos son nulas. No hay otros vencimientos que estos 4. Los plazos pueden ser abreviados por los endosantes. El liberador puede disponer que una letra de cambio a la vista no se presente para el pago antes de un término fijado. En tal caso, el plazo para la presentación corre desde ese término. Estas son estipulaciones que se pueden insertar, pero no son las reglas. El vencimiento de la letra a cierto tiempo vista se determina por la fecha de aceptación o del protesto. Bueno, acá lo vamos a relacionar con el protesto. El protesto, ustedes dijeron que vieron el concepto del protesto, ¿no? Bueno, el protesto es un acto cambiario que tiende a dejar constancia de una situación cambiaria insatisfecha. ¿Cuál es la situación cambiaria insatisfecha? La falta de aceptación o de pago, podría ser.
Por negativa, ¿Cómo? por negativa, digo, asentar la Está bien, está bien. Entonces, existe también la cláusula sin protesto, que la verdad está en la enorme mayoría, si no diríamos en todos los títulos, salvo que uno lo haga manualmente. Como si uno haga un formulario, ya viene la cláusula sin protesto. Y la cláusula sin protesto, que si no me acuerdo mal está en el artículo 50, dice que el portador del título está eximido de formular el protesto en caso de falta de aceptación o de pago. ¿No? Esto dice el 50. Bien. Pero existen otras situaciones cambiarias insatisfechas, como podría ser la falta de asentar la vista o la fecha. Perdón, la falta, si no asienta la vista, es que no acepta, en realidad. Pero ¿cómo pruebo que no me la aceptó? O Con el sea, protesto. pero si no la conoces, si me pides sin protesto, si la tengo que hacer. Bueno, es que ahí vamos. La cláusula sin protesto vale únicamente, sirve únicamente para no formular el protesto en caso de falta de aceptación o falta de pago. Cuando tengo una cláusula sin protesto, pero yo concurro al domicilio del gillado para que me ponga la fecha de la vista, porque es, por ejemplo, vencimiento a cierto tiempo vista, y si no me pone la vista no tengo manera de contar ese tiempo, ese mes, esos 10 días o ese mes y medio, tengo que formular el protesto. Porque si no formulo el protesto, no tengo fecha. ¿Cómo es el protesto? ¿Cómo se formula el protesto? Mediante escribano. ¿No? Sí. ¿Por qué no lo puedo hacer yo directamente? No, formulo protesto. Porque el escribano da Si no, ¿qué? Porque si no, no tengo fecha fehaciente, no tengo alguien que dé fe. Hoy me decían, mi hija me dice, che, y entonces los escribanos van a ser suplantados por la guía. No, porque mientras exista una ley que diga que los escribanos son los únicos fedatarios públicos, nunca van a poder ser reemplazados por la inteligencia artificial. Ellos pueden hacer todo por inteligencia artificial, el acta, todo lo pueden hacer ellos. Pero si ellos no ponen en firma, no hay fe pública, por ejemplo, para este tipo de actos. Así que el protesto es el notarial, está previsto el bancario, pero como no ha sido reglamentado, no se aplica. Así que el único protesto es el notarial. Hay un contrato de un escribano para que asciende esta situación. A partir de eso tengo la fecha y a partir de eso puedo contar el caso para el vencimiento. Si no, no tengo vencimiento. Y aplico el artículo 37 que dice otra cosa importante. Lo leamos completo. Bueno, el vencimiento de la letra de cambio a cierto tiempo vista se determina por la fecha de aceptación o del protesto, que acabamos de ver. En los protestos por notificación, no, eso no se aplica. A falta de protesto, la aceptación que no indique fecha se considerará otorgada respecto del aceptante el último día del plazo establecido para presentarla a la aceptación. ¿Sí? ¿Se entiende esto o no? Sí. O sea, tenemos dos posibilidades. A ustedes les llega un cliente del estudio y le dice, mire, yo tengo esta letra a cierto tiempo vista y el arquero me dijo que no va a poner la fecha.
¿Qué es lo que hago? Entonces ustedes dirán, formule el protesto. Y cuando formule el protesto, va a tener la fecha del protesto, que va a ser la fecha de la vista, y a partir de ahí se va a contar el mes y medio. ¿Sabe lo que pasa con la plata? El escribano me cobra 300.000 pesos para hacer la diferencia, o 200.000 pesos. Y pagaré y el letra de cambio por 100. Me sale más caro el collar que el perro. Entonces ustedes le dirán, bueno, espérese, vamos a ver al final del artículo 37, sacan la ley, campeones, y le dicen, mire, en realidad el último día del plazo establecido para presentar la aceptación es la fecha de vista. ¿Y cuál es ese último día del plazo? No sé. Me dicen ustedes. Y entonces todo eso que ese marketing que tenía entonces se le va a la mierda, porque no saben lo otro. Porque todos los artículos hay que concordarlos con otros. ¿Cuál es el último día para la aceptación? Esto que dice acá, a falta de protesto, la aceptación que no indique fecha se considerará otorgada respecto del aceptante, o sea, por el aceptante, el último día del plazo establecido para presentarla a la aceptación. ¿Cuál es el plazo? Un año. Un año, muy bien. Usted se ganó el cliente, se ganó con el cliente, se ganó un año. Porque cuando tenemos títulos a la vista, o a cierto tiempo vista, el plazo es de un año. Para la presentación, no el plazo, ojo, no se mezclen acá con plazo de vencimiento y plazo para la presentación del título, ¿no? Porque eso suelen confundir. El plazo para presentarlo al título a la vista es siempre un año. No me acuerdo del artículo que dice. Acá está, el 36. Cuando habla de la letra de cambio a la vista. Ella debe presentarse para el pago dentro del plazo de un año desde su fecha. ¿Sí? Desde la fecha usted tiene que contar un año. Tiene un plazo de caducidad. Si ese plazo es transcurrido, ustedes pierden los derechos civiles. No es de prescripción. Un plazo de caducidad. Bien. Ahora, volvemos. Este artículo, el último párrafo, el 37, lo tienen que concordar con el 36 cuando dice el último día para la presentación. ¿Cuál es el último día? Un año desde su fecha. De creación. De creación. Exacto. La fecha de creación. Entonces, ustedes, ¿y qué le va a decir? ¿Qué le va a decir usted al cliente? Bueno, si no tiene plata, opera esta presunción. Ahora va a alargar el vencimiento. Por hipótesis. Supongamos que como ustedes tienen un año, pero esta persona fue, no sé, digamos que era una letra de campo, ¿no? Y era un lugar de campo, para eso está concedido. Entonces al mes logró llegar al lugar. Y el título vence a un mes y medio. Es decir, que de la fecha de creación, el vencimiento se iba a producir ¿a cuánto tiempo? Él demoró un mes para la vista. Y después tiene que transcurrir un mes y medio. De la fecha de creación, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cómo? ¿Cómo no de nada? Pero ustedes tienen contadores, tendrían que así, rápido. 2 meses y medio serán, ¿o no? Ah, sí. Un abogado que no tengo ni idea del número. Yo me demoré un mes para la vista. Ajá. Si sigo el consejo de ustedes, voy, hago el protesto, tengo fecha de vista, el vencimiento es a un mes y medio, desde la fecha de creación. ¿Al cuánto tiempo vence para que me lo paguen? 2 meses y medio. 2 meses y medio. Si en cambio esa persona, en este ejemplo, no tiene plata para el escribano,
o no le conviene pagar y tiene que esperar al final, claro, y va a demorar desde la fecha de creación, le van a tomar el último día, es decir, un año, es decir, que para que se lo paguen va a pasar un año y un mes y medio. ¿Está? Bien. No gasta, pero tarde en cobrar. Bien. El último día del plazo, ¿tiene que ir al escribano o cómo? Porque si dice. No, ya es una presunción de la ley. Se considera otorgada. La ley lo salva. La ley en este caso salva la falta de colocación de la vista por parte del girado. O sea, el girado acepta, pero no pone la vista, pero no pone la fecha, pone vista y no pone la fecha. Y usted dice, pero tiene que poner la fecha. Porque si no, yo no puedo contar el plazo de mes y medio, no tengo fecha para, como de nuevo, como el título se autoabastece. Hay un solo acto cambiario que no está en el título, que es ¿cuál? No tiene nada que ver. Hay un solo acto cambiario que no se hace en el título. El aval. El protesto. No, el aval no está en el título. Pero puede ser documento. Se lo tomo. Hay dos entonces. Hay dos. Se lo tomo. El protesto. Bueno, entonces, el protesto está afuera. Todo lo demás tiene que estar ahí. Entonces, lo que dice la ley en este caso es, che, si no te ponen la fecha de la vista, o formula el protesto o esperas al último día. Porque la ley ya presume que se presentó en el último día. O sea, salva la situación con esta presunción. Siempre y cuando haya aceptado. Y si Por supuesto. Primero tiene que aceptar. Ustedes sepan que si no hay aceptación, no hay obligado directo, en el caso de la letra de cambio. Porque por la hipótesis misma de lo que ocurre con la letra de cambio, es decir, es una promesa que hace alguien para que otro cumpla. No es como el caso del librador del pagar que él mismo se compromete. Él promete por otro. Así que si ese otro no acepta, no hay, en este caso, girado aceptante, no hay obligado directo. Hay únicamente obligados de regreso. Algunos obligados de regreso, el librador, el usante y más. Bueno, la letra, buscando que queda uno va a ver, que le voy a volver al libro porque hay algo que quiero decir, lo de su barrio muy importante. Espérenme, tengamos un poquito de paciencia. Bien, acá en el libro, en la página 161, por lo menos en el mío, hay un muy buen resumen de esto. Y dice, en la letra cierto tiempo vista, el vencimiento sube. 1. De la aceptación fechada efectuada en el propio título por el aceptante, sin hipótesis normal, digamos, tipo, pone la vista y pone la fecha. Del protesto por falta de la fecha de aceptación, del protesto por falta de aceptación, del protesto por falta de colocación de la fecha de aceptación, o la última, la hipótesis que dijimos acá. El último día que se tenía para efectuar la vista, que es la presunción de la ley. ¿Sí? Esto es importante. En los títulos a tiempo fecha, vamos a buscar el artículo, 38. La letra de cambio girada a uno o varios meses, fecha o vista, vence el día correspondiente del mes en el cual el pago debe efectuarse. A falta del día correspondiente, la letra vence el último día del mes.
otra presunción de la ley para salvarlo. Cuando yo pongo el vencimiento a 2 meses fecha, se cuenta desde la fecha de creación del título, y si son 2 meses y no pongo el día, la ley presume que es el último día de ese mes. ¿Sí? Y si pongo a mediados de mes, la ley presume que es el día 15. La expresión 8 días, 15 días se entienden no 1 o 2 semanas, sino un plazo de 8 o de 15 días. Las expresiones medio mes indican un término de 15 días. Todo esto lo ven en el artículo 38. Eso es lo importante de vencimiento. ¿Sí? Entienden los 4 tipos de vencimiento, entienden qué es lo que deben hacer si se dan estas situaciones cambiadas de insatisfecha a través del protesto. Lo que me interesa que quede claro es que las cláusulas sin protesto no eximen la realización del protesto en caso de falta de colocación de la fecha. Exime la realización del protesto en caso de falta de aceptación o de pago. Artículo 50. Bien. Pago. ¿Puede repetir porque no exime de quién? No exime la carga, no es siempre distinguimos, ustedes saben, de carga y obligación. No exime la carga de formular el protesto en caso de falta de colocación de la fecha de la vista. ¿Pero cuánto tiempo hay para formalizar el protesto? 48 horas hábiles. Esto dice 50. ¿Qué pasamos 50 de reclamo? Fíjense, eso que acabo de decir lo dice el párrafo 1, 2, 3, 4. Esta cláusula no libera al portador de la obligación de presentar la ley de cambio y los términos. Los 48 horas aplican para los que no son a la vista, los tres. ¿Perdón? A cierto tiempo, a fecha determinada, a cierto tiempo fecha y a cierto tiempo vista, porque a la vista tiene que ser el mismo día. Exacto. Sí. Es bien hecha la aclaración. Cuando es a la vista no son 48 horas, sino en ese mismo momento. Bien. El artículo 50 dice: el librador, el endosante o la barista pueden, por medio de la cláusula de retorno sin gasto o sin protesto, cualquiera otro equivalente, dispensar al portador de formalizar el protesto por falta de aceptación o de pago para ejercer la acción regresiva. Esto es lo que dice, no dice otra cosa. Con lo cual, tenemos que hacer una interpretación restrictiva. Solo sirve para esto, no para otros casos. Bueno, vamos al pago. Artículo 40. El portador de la letra de cambio pagable a día fijo o a cierto tiempo, fecha o vista debe presentar para el pago el día en el cual la letra debe pagarse o en uno de los 2 días hábiles sucesivos. ¿Sí? El día en que debe pagarse, es decir, a la fecha de vencimiento, o en los 2 días sucesivos. Fíjense que el artículo 40 descarta el vencimiento a la vista, por lo que acabamos de decir. El vencimiento a la vista coincide con la presentación de la letra.
pago en el lugar y dirección indicado en el título cuando no se indique dirección debe presentarse para el pago en el domicilio del girado o en la persona designada en la misma letra para efectuar el pago por el girado, pago por intervención, ¿sí? Está hablando del pago por intervención. En el domicilio del aceptante por intervención o la persona designada en la misma letra para efectuar el pago por este, en el domicilio de la persona invitada a ese. Otra cosa que quería decirles, cuando hablan de cancelación cambiaria, lo que acabamos de explicar, no se confundan con la cancelación, los pagos, ¿no? Son dos cosas distintas. En el caso del pago de la letra de cambio por el obligado directo o del pagaré, por el obligado directo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se extingue. Se extingue la obligación cambiaria. Sí, se extingue la obligación cambiaria. Bien, se extingue la obligación cambiaria. En el caso del pago de la letra de cambio o del pagaré por uno de los endosantes, ¿se extingue también? No, solo libera el que pago. ¿Para quién se extingue? Para el que pago. Para el que pagó. ¿Y el que pagó qué tiene que hacer? No, pero antes, ¿qué tiene que hacer? Para ejercer la acción de regreso, ¿qué tiene que tener tiene que tener el título? Entonces, lo primero que tiene que hacer cuando lo paga es recuperarlo. Bien. Y además, ¿qué tiene que hacer? Cuando ustedes pagan algo, ¿qué piden? Un recibo. Y además, ¿qué tiene que hacer? La ley dice tres cosas. Tanta cosa tengo que hacer para que sí, tiene que hacer eso. Lo más importante es recuperarlo. Porque si lo recuperan, capaz que no tienen que hacer el resto de las dos cosas. Que le den recibo y asentarlo en el mismo título. Esto lo dice algún artículo. El 42. El girado que paga la letra de cambio puede exigir que ésta se le entregue con la constancia de pago que ha hecho, puesto en la misma letra. El portador no puede rehusar un pago parcial. Este es otro tema. El pago puede ser total o parcial. Y fíjense, acá hay un principio distinto que el que contiene el Código Civil Comercial. Entonces dice, el acreedor no puede ser obligado a recibir pagos parciales. Si no me pagas todo, yo no te recibo una parte. Ahora, en este caso hay un principio distinto. Dice, el acreedor no puede ser obligado no puede rehusarse a recibir un pago parcial. En cuyo caso, si hace un pago parcial, no puede pedir el título. ¿Por qué no puede pedir el título? Porque tiene que reclamar los derechos de la parte que todavía no puede. Exacto, porque quien recibió ese pago parcial todavía tiene una parte para reclamar. Y para poder reclamarlo, ¿qué tiene que hacer? Hagamos bien el ejemplo. Él fue al girado. El girado aceptó. Y a la fecha de vencimiento el girado le dijo, sí, pero ¿sabes qué? Yo te voy a pagar. Este es un girado muy complicado. El mismo girado que no puso la fecha. Entonces, ya no pusiste la fecha. Tuve que hacer protesta. Entonces al mes y medio va, ¿no? Porque en el ejemplo del título a cierto tiempo vista. Al mes y medio va.
y le dice, bueno, ahora paga, sí, pero te voy a pagar la mitad. No puedo cobrar nada. Bueno, sí, ¿no? Tenés que seguir la diligencia. Y lo bueno para ustedes es que es un cliente que tiene muchos problemas. ¿O no? Y sí, porque los contadores, los abogados, ¿de qué vivimos? Los problemas, si esto fuera un paraíso, todo el mundo cumpliera, los clientes no tienen ningún problema. ¿Quién no va a ir a tomar por eso? Nadie. Nosotros tenemos que estar felices que haya problemas. Porque ahí es donde más trabajamos. En épocas de crisis, los contadores y los abogados son los que más trabajan. Siempre pasa eso. Cuando la cosa está muy ordenadita, todos cumplimos y demás, y vivimos en Suiza, che, no, aquí me reciben el abogado, aquí me reciben el abogado, tienen todo en orden. Son todos monotributistas que tienen todo en orden. El Estado no les cobra impuestos, no tienen 14, 15 impuestos para pagar, tienen uno solo unificado y lo pagan todos los meses porque hay gente cumplidora. Bueno, así que bienvenidos los problemas que vamos a trabajar. Bueno, entonces le pasa esto a este cliente y tiene ese problema. Bueno, en ese caso, deberá el que paga, ahí sí necesita sí o sí el recibo, necesita sí o sí que se asiente en la letra, porque si pierde el recibo, o si pasa algo, o si el recibo está mal hecho, porque además, tengan en cuenta, para que un pago sea aceptado en la justicia, tiene que estar, la jurisprudencia dice que tiene que ser un pago, no me acuerdo de memoria ahora cómo lo dice, pero tiene que estar perfectamente identificado con ese pagaré. Es decir, no es suficiente recibir la suma de pesos 100.000 a cuenta del pago de un pagaré. Si no está identificado el pagaré y me inicia la ejecución de ese pagaré, yo no voy a tener un recibo suficiente, no hay una suficiente imputación a la deuda, que es lo que dice la jurisprudencia, y por lo tanto lo voy a tener que pagar. Distinto es el caso que se hubiera sentado en la propia letra ese pago parcial, ¿no? Porque ya no lo va a poder ejecutar por el total. Bien. Eso. Cuando en el título no, bueno, estos son los elementos, nada, esto ya lo vimos, son los elementos, por los requisitos naturales. Cuando en el título no se indica expresamente el lugar de pago, se considera como lugar de pago y domicilio del suscriptor el de creación del título. El pago del título que se ejerce el día del vencimiento, uno de los 2 días hábiles sucesivos. El pago anticipado, cuando habla de pago anticipado dice que es a riesgo de quien paga. Es decir, el pago debe ser realizado el día del vencimiento o en los 2 días hábiles sucesivos. El que paga antes corre el riesgo de pagar mal y ser requerido de pago, eventualmente. Supongamos por una cancelación cambiaria, que es lo que explicamos. Bien. ¿Qué más? Pero si tiene recibo, así todo. En el caso, digamos, que pague, tenga el cero, digamos, pagado en el título, esa sería la excepción de que vuelva a pagar. Sí, por supuesto. Por supuesto. Donde tenga un título no hay utopía, digamos. Nadie puede ejercer los derechos del título, porque ahí está. Pero suponiendo que paga, no lo recupera, pero paga antes, ¿no? Paga antes, lo recupera y lo pierde. Y entonces el que se lo encuentra, que es un portador legitimado por una cadena regular de endosos, va y le requiere el pago. Pero si yo ya lo pagué, acá no dice nada. ¿Sí?
Por eso la ley dice que el pago debe hacerse al vencimiento o en los 2 días sucesivos. El que paga antes es a su riesgo. Bueno, me parece que ya leí. Prueba del pago, ya lo vimos. Pago por depósito judicial es un pago por consignación, ni más ni menos. Y después esto. Bueno. Yo le diría que tengo 2 bolillos. Tengo las 6. Vimos 2 bolillos. Vimos 2 bolillos con la ayuda de ustedes, leer en su casa lo que falta. Y lo que falta, no, esto sí lo vamos a ver igual. Lo que falta es prescripción. Es un tema fácil. Prescripción y caducidad. Es un tema fácil. Y después ya vamos al chico. ¿El concurso dónde vamos? ¿Cómo? Salvataje virtual. Ah, salvataje, eso lo da el doctor Marmo. Sí, en la estrella.